Hermanos, en este segundo domingo de Adviento ha vuelto siempre la figura del Adviento, ¿no? Es uno de estas figuras del Adviento, es Juan el Bautista. Hemos venido durante entre semanas escuchando a otra figura del Antiguo Testamento, que es el profeta Isaías. Y luego vamos a ir hablando de la otra figura trascendental del Adviento, que es la Virgen María. Y ya se va a acercar una gran solemnidad, que es la Inmaculada Concepción, que está en el camino hacia la Navidad. La primera lectura que hemos escuchado es de un profeta menor del Antiguo Testamento, es de Barut. Cuando escuchas atentamente ese texto, se nota que se trata de algo nuevo que va a acontecer. Es como la posibilidad de la esperanza. Y en realidad, mis hermanos, a todos la esperanza siempre es una virtud que está en constante movimiento en nosotros. A pesar de que podemos vivir unas situaciones difíciles o situaciones adversas que nos hacen que la esperanza se adormezca, siempre una pequeña luz, una pequeña ventana que se abre, una pequeña luz que se enciende como vamos encendiendo las velas de la corona de Adviento, provoca en el corazón de nosotros una nueva perspectiva, una nueva manera de ver las cosas y nos abre las posibilidades de ser mejores. Todos tenemos la posibilidad de cambiar, de ser nuevos, de ser distintos. El profeta dice, despójate del vestido de luto. Es decir, en otras palabras, rompe con el hombre viejo, rompe con la mujer vieja, rompe con todo eso, vístete de gala, es decir, llénate de la alegría, llénate de gozo. Al final del libro, del texto del profeta Baruch dice, Dios guiará a Israel con alegría y a la gloria de su gloria, a la luz de su gloria, con su justicia y su misericordia. Todo el texto, la primera lectura de Baruch, es una provocación de esperanza. Eso nos podría también suceder en la vida a nosotros, cuando, vuelvo a repetir, cuando pareciera que todo en la vida de nosotros no va bien, cuando las esperanzas, entre comillas, se han cortado, cuando no vemos con claridad cuál es nuestro futuro, no vemos la alternativa hacia adelante, nosotros tenemos que poner la mirada en Jesús. Nosotros tenemos que volvernos hacia Él. Solamente el hombre que no mira a Jesús, que no mira a Dios, pierde las esperanzas definitivamente. Es por eso que el ser humano que no se acerca a Dios, ese ser humano se deshumaniza. Lentamente se va muriendo. La ausencia de Dios en la vida de nosotros es definitivamente la muerte. Y no me refiero solo a la muerte física, no, me refiero a la muerte de mis esperanzas, a la muerte de mis ilusiones, a la muerte de mis miradas hacia adelante con una expectativa llena de luz. El hombre que no tiene a Dios, el hombre que abandona a Dios, el hombre que no se abre a la posibilidad de Dios, se muere, se destruye a sí mismo. Por eso el tiempo de Adviento es una oportunidad de volver, es una oportunidad de mirar a Dios, de contemplar lo que Él puede hacer en nosotros. Dios, dice el profeta, mostrará tu esplendor. Y le dice luego a Jerusalén, de pie Jerusalén, de pie, sube a la altura, de pie sube a la altura, mira hacia oriente, contempla a tus hijos, el santo que reúne de oriente a occidente y llegan gozosos invocando a Dios. Sube, ponte de pie, mira hacia arriba.
Es decir, pon la mirada en Dios, vuelve sobre Él, vuelve constantemente a Él. Esta es la gran oportunidad de nosotros cuando estamos en preparación a la Navidad. La iglesia, que es maravillosamente pedagógica, nos muestra cómo debemos estar para poder esperar al Mesías en nuestro corazón. La primera actitud entonces, a la luz de la primera lectura de hoy, es precisamente estar en expectativa, tener esperanza. Que nadie a nosotros nos robe la esperanza, que nadie nos robe la posibilidad de soñar, de ver las cosas nuevas. Quizás fíjense ustedes que estamos en un contexto sociopolítico diferente y cada vez que hay cambios en la situación política del país, a todos se nos viene un poco de esperanza. Quizás con el tiempo las esperanzas se mueren cuando vemos que las cosas las hacen al revés, pero todos tenemos esperanza, sean pequeñas o sean grandes, que las cosas pueden ser mejor. ¿Por qué? Porque esa virtud siempre está en el corazón de nosotros. El Señor ha sembrado esas virtudes teologales en el corazón. La fe, la esperanza y el amor son virtudes puestas y donadas de manera gratuita por Dios a nuestro corazón. Por eso siempre está ahí. Cada vez que hay un cambio, uno queda en expectativa. Y aunque lo hayan engañado 1000 y no sé cuántas veces, hay un cambio y uno vuelve otra vez a soñar, aunque en el camino nos vuelvan a decepcionar. Pero la esperanza está allí, la luz está allí. Y eso debe de ser para la vida interior también. Nunca dejar que las tinieblas del mal, nunca dejar que la desesperación sea parte de nuestra vida. Porque también puede llegar ese mal de la desesperación a nuestras situaciones interiores, como también a nuestras situaciones familiares, cuando faltan posibilidades. Cuánta desesperación, por ejemplo, cuando falta trabajo, cuando hay problemas económicos, cuando no hay pues el dinero suficiente para sacar adelante a la familia, cuando vienen las enfermedades y cuando luego hay problemas de relaciones entre nosotros. Entonces todas esas cosas pueden apagar aparentemente la esperanza, pero no es verdad. La esperanza está ahí, es una luz que no se apaga. Solo necesitamos tocarla, necesitamos poner y soplar un poco de luz para que la esperanza vuelva a surgir en nuestro corazón. Mis hermanos, es bonito poder mirar la lectura de hoy desde esa perspectiva. Y fíjese bien el Salmo 125. Dice, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Vea que el salmista está verdaderamente efusivo. Dice, cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, del cautivo de Sión, es decir, es un salmo después del regreso del destierro. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos, la boca se nos llenaba de risa y la lengua de cantares. El salmista está feliz. El salmista recuerda la mirada puesta después de que el pueblo estuvo verdaderamente en el desierto, cuando el pueblo estuvo alejado de su tierra prometida y ahora el pueblo vuelve otra vez a la tierra prometida. Otra vez renacen las esperanzas para el pueblo. Y dice, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor recoge a nuestros cautivos. Lo que sembraban con lágrima ahora lo recogen con cantares. Es toda la perspectiva de provocar en nosotros la esperanza, de volver a ver la vida con una mirada diferente. Por allí había un canto, o hay un canto, es muy viejo, no es que yo sea tan viejo, pero es de mi época de pastoral juvenil. Ese canto tan bonito que dice,
mirar la vida con los ojos nuevos, romper barreras sin mirar atrás, borrar palabras, hacer versos nuevos, decirte quiero empezar a amar, sencillamente ponerse a andar. Eso, ni más ni menos, mirar la vida con los ojos nuevos. Que nadie nos quite las ganas de reír, que nadie nos quite las ganas de estar felices, que nadie nos quite las ganas de ver el futuro con una mirada en el Señor. Que nadie nos aplaste, que nadie nos destruya la luz, que nadie nos destruya la sonrisa. Y la segunda lectura que hemos escuchado de San Pablo a los filipenses nos dice hoy, voy a rezar por ustedes. Les escribe a la comunidad de Filipo y dice, voy a rezar por ustedes y lo voy a hacer, otra vez vean el signo, lo voy a hacer con alegría, dice el apóstol. ¿Ven? La alegría del retorno, la esperanza en la primera lectura, el salmista efusionado, feliz. Y ahora San Pablo dice, voy a rezar por ustedes y lo voy a hacer con alegría. Y sigue diciendo, esta es nuestra confianza, la provocación de la esperanza, de que se inaugure entre vosotros esta buena obra y que Dios la va a llevar hasta el final en Cristo Jesús. Lo que Dios ha comenzado, que Dios lo termine, es la idea de la segunda lectura de hoy. Y dice, llegará el día en que Cristo van a ser ustedes irreprochables y cargados de frutos de justicia por medio de Cristo Jesús. ¿Qué textos más lindos? Son textos para despertarnos de esa actitud aplastada. Son textos para levantarnos de nuestra aflicción. Son textos para sentirnos verdaderamente nuevos, para sentir que el Señor está allí para provocarnos una nueva manera de ver la vida, para no quedarnos verdaderamente tirados en el suelo, sino levantarnos, ponernos de pie. Esa es la actitud del cristiano. Y cuando esperamos al Mesías, esperamos la noche de la Navidad, el cristiano no puede estar tirado en el suelo. El cristiano se pone de pie con la actitud de cambiar su vida y dejarse mirar por el Señor. El evangelio que hemos escuchado es San Lucas, es el capítulo 3 de San Lucas hoy. Primero, el evangelista Lucas pone en el contexto para que nos demos cuenta que Dios verdaderamente se ha encarnado y pone el contexto en qué momento ha nacido el Mesías, en qué momento vino Dios y se encarnó. Entonces, el evangelista Lucas lo coloca perfectamente en el contexto. Dice, durante el emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Filipe, tetrarco de Iturea y Lisanio tetrarco de Abilene, bajo el sacerdocio de Anás y Caifás, perfectamente ubicado en el contexto histórico. Jesús no es un sueño. Jesús, el Mesías, el Señor, no es un cuento de hadas. Es un hecho real. Dios se encarnó en la historia, se hizo parecido a nosotros y así lo vamos a meditar en el misterio de la Navidad que va a venir luego. Eso nos ha colocado en contexto el evangelista Lucas. Lo que quiere decir, mis hermanos, que nosotros no creemos en un sueño de una persona. Nosotros no creemos en un cuento de hadas. Nosotros creemos en la persona de Jesús que realmente se ha encarnado, que se hizo uno de nosotros. ¿Qué trae eso a mi corazón? Otra vez se vuelve a provocar lo que las lecturas anteriores han querido decirnos. Vuelve a colocarse esa misma perspectiva. Renace en nosotros la esperanza. ¿Por qué? Porque no es un Dios en el aire, no es un Dios alejado de nosotros.
No, precisamente el Emmanuel que nos habla el Antiguo Testamento es el Dios con nosotros. Es el Dios en medio de nosotros. Por eso debemos poner otra vez en la perspectiva a Dios en el corazón de nosotros. Pero Juan el Bautista en el Evangelio, después de que el evangelista nos puso en el contexto histórico, Juan el Bautista, el último de los profetas, nos ha regalado la posibilidad de cómo vamos a ver hacia adelante, en qué perspectiva nos vamos a alegrar, de qué manera debe de ser mi esperanza. Y entonces Juan el Bautista nos lo dice: voz del que grita en el desierto, preparen el camino del Señor. Acá viene lo bueno: allanen los senderos, los valles serán rellenados, los montes y las colinas serán rebajados, lo torcido será enderezado, lo escabroso será camino llano, y toda carne verá la salvación de Dios. Aquí está el proyecto de vida. ¿Cómo vamos a tener esperanza? ¿Es tener esperanza solo por tener? ¿Es alegrarnos de cosas vanas? No, es alegrarnos de que el Señor ha tocado mi vida y me ha renovado, me ha vuelto nuevo. Es que yo estoy preparando el camino para el Señor en la vida mía. Y yo tengo que hacer una serie de situaciones que de repente no son las mejores, pero que necesito cambiarlas. ¿Qué cosas debo allanar en mis senderos? ¿Qué cosas están elevadas? A veces están elevadas nuestra propia autoestima, ¿no? Nuestra autoestima debe de estar en el equilibrio, no puede estar demasiado arriba porque entonces aplastamos a los otros. Y no puede estar por debajo porque entonces comemos tierra. El equilibrio de la vida, de la autoestima, de la interioridad, eso debe de estar en el centro de la vida. Recuerden aquel dicho de los griegos que decía: en el centro está la virtud. En el centro está la virtud. Por eso hay que bajar ciertas cosas, hay que ubicarnos, hay que poner los pies sobre la tierra. No podemos estar en el aire soñando, no. Hay que poner los pies sobre la tierra, y hay algunas cosas que definitivamente tendríamos que quitar de nuestra vida. ¿Cuáles son esas cosas que debemos quitar de nuestra existencia? Aquello que quizás durante tiempo nosotros hemos querido eliminar de mi propia vida. ¿Qué es? ¿Qué es eso que tenemos que cambiar? ¿Qué es lo que debemos mantener abajo para que las cosas puedan funcionar mejor en nosotros? Vamos a pedir al Señor, a la luz de este evangelio de hoy, que nos ayude a hacer esos cambios verdaderamente sustanciales y fundamentales en mi propia vida. No podemos seguir viviendo nuestra vida de la misma manera. No se puede vivir de la misma manera. Es necesario hacer renovaciones de mi propia existencia. Esos cambios, cada uno lo sabe. Nadie le puede decir a usted: bueno, usted tiene que cambiar en esto. Quizás sí, pero cada uno en realidad sabe qué es lo que tiene que cambiar. Como dicen en mi tierra, cada uno sabe dónde le chima el zapato. Sí, cada uno sabe dónde le chima el zapato. Esas cosas que tú y yo hacemos, que son incorrectas y que las debemos de mejorar, tú las sabes. Esas cosas que hacemos a menudo, que no son el buen camino, tú las conoces. De tal manera que nadie necesita decírtelas. Tú y yo sabemos qué cosas debemos renovar, debemos rebajar, debemos aplanar en la vida de nosotros. Mis hermanos, les invito a que cada uno de ustedes haga un examen sincero de conciencia, y de aquí al llegar a la Navidad, algo de nosotros hayamos cambiado. Sigamos el buen ejemplo de Santa Teresita de Lisieux, o la Teresita pequeña, como le llaman algunos. Hablemos de ella y pensemos en esas frases que decía: si cada uno de nosotros en un año quitara algo pequeño que no está bueno, entonces
ya fuera santo, decía Santa Teresita de Lisieux. Si cada uno entonces quita algo malo de su vida, entonces ya fuéramos diferentes. En este tiempo de Adviento hacia la Navidad, quizás nos va a costar cambiar todo, pero yo te propongo que cambies una cosa, que tú y yo cambiemos una cosa, una sola cosa. ¿Cuál? Tú sabrás cuál es la cosa que tú haces, que yo hago, que es mala, que es inadecuada, que no es parte de una persona cristiana, que es algo deshonesto en la vida mía. Entonces, por favor, propónele al Señor que te dé la gracia de renovar esa cosa que no está bien. Y cuando llegue la Navidad, verdaderamente sentirás que el Señor ha nacido en el corazón, porque le quitaste el espacio, esa parte que tenías ocupada por una cosa mala, la has quitado y el Señor se ha posado en ese lugar. Que la gracia de esta Eucaristía nos permita cambiar, aunque sea un espacio, un poquito, algo de lo que no estamos haciendo bien. La Eucaristía es fuerza de verdad, es la presencia de Cristo vivo, porque Él está en medio de nosotros. Así sea. Amén.